Tener un nombre es el primer paso para identificarnos. Es nuestra primera pertenencia y el primer paso que damos para construir una identidad, una forma de ser y una manera de comunicarnos con el mundo. Natalia marca todas sus cosas con su nombre, dándoles así una identidad particular. Este comportamiento lo aprendió de su mamá, doña Luz María, quien le enseñó a su hija la importancia de responsabilizarse de todo lo que depende de su cuidado. Y lo primero que cuida Natalia es su vida, su tiempo. A las 6:02 de la mañana abre sus ojos, a la misma hora en que los abrió por primera vez hace 18 años. A las 6:05 baja los pies de la cama. Primero el derecho, porque hay que empezar bien el día. A las 6:15 utiliza su baño para dibujar. A las 6:31 come su primera cucharada de cereal. Si lo come a las 6:35, el cereal ya estaría blandito y no le gusta así. A las 6:40 se come una arepa. Arepa que tuvo que haber sido hecha por su mamá. Es la única forma en que la disfruta, aunque siempre deja los bordes. A las 6:57 revisa de nuevo las tareas que hizo. Lo que no entiende lo subraya con rojo, lo que le quedó claro con azul. A las 7:20 besa a su mamá y se va para la Universidad San Buenaventura, donde estudia para ser profesora de preescolar. Además de ser disciplinada, a Natalia desde niña siempre le ha gustado ser el centro de atención. Por eso se toma fotos, baila y canta. Le gusta el olor de las frutas, pero no es capaz de partirlas por la mitad. Su cuento favorito es Pinocho, aunque definitivamente a ella nunca le crecerá la nariz como le crece a él. Le gustan sus peluches, pero no le gusta la alergia que le dan porque se le pone la nariz roja. ¡Ah! Y le gustan las cucharas pequeñas para comer helado. Mucho, mucho helado. Pero definitivamente la pasión de Natalia es enseñar. Por eso ha empezado a participar en obras de títeres, creando historias infantiles para educar con una sonrisa. Veamos un poco de su primera obra. ¡Hola, Pepito! ¡Hola, Canela! Ay, pero ¿por qué estás así? Te veo triste. Los niños pueden aprender a través de los títeres porque es una herramienta fundamental desde la didáctica, porque es quien saca a flote la creatividad del niño. El hecho de que él reflexione y aprenda con mucha más facilidad, por ejemplo, valores como la amistad, el respeto, la solidaridad, el compartir con las demás personas. ¿Te la qué? ¡Me la hizo un burro! ¿Un burro? ¿Qué animal tan descuidado? Dejar un pobre animalito sin casa. No, pero es que él no tuvo la culpa. Ay, Pepito, ¿y qué vas a hacer con el sol? Me voy a quemar. Y es precisamente ese interés en los niños lo que hizo que Natalia fuera invitada por la Fundación Sura para conocer su programa Félix y Susana. Félix y Susana es un programa que nace de preguntarse cómo están aprendiendo los niños eso de la salud sexual, qué es eso de la sexualidad, cómo se está enseñando eso en las instituciones educativas en Colombia. Nace de ahí. Es un programa que nace para responder preguntas alrededor de la salud sexual y la sana convivencia. Por sexualidad yo entiendo como el acto de reproducirse y sentir. Sexualidad tiene que ver con el desarrollo integral del ser humano, desde su parte física, desde su parte emocional, desde su parte mental, parte de reconocerse desde ese ser cuerpo en interacción con otros permanentemente. Natalia llega al Paraninfo de la Universidad de Antioquia, ubicado en pleno centro de Medellín. Allí se encuentra con el coordinador del programa Félix y Susana, Oscar Horta, quien la llevará al lugar donde los docentes conocen el material del programa. Fuimos al aula donde estaba Carolina, que es la formadora de los docentes. Ellos estaban en una actividad donde yo entré a participar. Gracias. Vamos a empezar entonces con la primera actividad que tiene que ver con inclusión y con diversidad. Ustedes ven que en el tablero hay 3 ruletas. Las 3 ruletas están dadas por situación,
por condición y tenemos una ruleta que nos nombra un niño o una niña y su edad. Un afrodescendiente, llamado Félix, de 5 años, con una problemática, es víctima de acoso escolar. Entonces la actividad es, utilizando este perfil que acabamos de armar, Félix, de 5 años, afrodescendiente, que es víctima de acoso escolar. Entonces con esto vamos a hacer una planeación de clase, ¿listo? Empecé a escuchar las anécdotas de las profesoras, donde una me contó que ella tenía un caso de ese donde el niño era burlado porque se peinaba con trencitas. Entonces miren ahí cómo llega el tema de la burla, ¿sí? Atacando la diferencia y cómo podríamos entonces nosotros abordar esto en las aulas de clase, ¿sí? Con base a ese perfil y utilizando el material didáctico de Félix y Susana. Planeamos, miramos qué material es más acorde y vamos por el material. ¿Listo? Bueno, profes, entonces aquí tenemos el material pedagógico de Félix y Susana. Después de haber planeado, ¿qué material decidieron utilizar? Decidimos utilizar 2 materiales, las emociones y las diferencias y las semejanzas. Bueno, entonces aquí lo tenemos. Aquí está el material de emociones. Gracias. Y aquí está el material de semejanzas y diferencias. Profe, desde las experiencias que han tenido, ¿qué actividades se podrían desarrollar en el aula utilizando el material educativo de Félix y Susana? Bueno, se iniciará con un diálogo explicándole a los estudiantes las diferentes culturas que hay en nuestra sociedad, que los niños se pueden vestir y peinar de diferentes formas, igual que las niñas, pero también se puede trabajar con las emociones. Por ejemplo, yo en mi aula he trabajado con estas paletas, mostrándoles a los niños por ejemplo, qué significa o cómo se llama, para que ellos comiencen a identificarlas y en qué momento han sentido esta emoción. Y de pronto también trabajarles cómo manejar esa emoción o ese sentimiento. Que por el hecho de que estemos con rabia, no significa que vamos a coger a patadas a un compañero, una silla, en fin. Que también podemos tener miedo o también podemos estar tristes. Inclusive esta, por ejemplo, muestra a un niño más triste todavía. ¿Qué podemos hacer cuando estamos así? ¿Cómo lo podemos manejar? Y yo creo que sería pertinente trabajarlo en esto que estamos haciendo. Llegamos a la conclusión de que el maestro como tal debe intervenir en estos casos, enseñando que todos somos diferentes, desde la cultura y desde el diario vivir. El lugar donde continúa el programa Félix y Susana es en la institución educativa de la Fundación Las Golondrinas, ubicada en el barrio Caicedo, al centro oriente de Medellín. Cuando nosotros estábamos pensando cómo debe llegar el material a las instituciones educativas, teníamos un sueño, que sea un momento inolvidable para los niños, para los padres y para la institución, que sea un momento recordable, un momento memorable en la institución educativa. Entonces, ¿qué decíamos? Que lleve alegría, que lleve risas y que genere una comprensión del cuidado y de la labor que va a llegar a hacer ese material a la institución. Entonces empezamos con una obra de teatro. Llegan un par de personajes, llegan Félix y Susana, y a través de ese montaje teatral se entrega y se cuenta a la institución que llegó algo que me va a enseñar sobre educación sexual y sana convivencia. Entonces en ese momento se entiende qué es salud sexual y qué es sana convivencia, muy básico, pero es un momento memorable. Además hay música, además hay un momento de diversión para que los niños quede grabado ese momento, los padres lo conocen y los docentes también se acercan de una manera lúdica a ese llegar Félix y Susana a la institución. Yo haría el capítulo de la sana convivencia, yo quiero saber qué es eso. Es muy sencillo. En la sana convivencia debemos entender que todos tenemos grandes diferencias para poder vivir tranquilos todos juntos. Por ejemplo, hay personas que no tienen la visión. Por ejemplo, hay personas que son de muchas razas diferentes y de etnias diferentes. ¿Qué es lo que llega entonces en ese momento mágico que viven los niños, las familias y los docentes? Llega un mueble que cuando lo abren se ven unos cajones de colores
que al abrirlos van a sacar 10 materiales, 5 para salud sexual y 5 para sana convivencia. Esos materiales con los que se puede abordar la temática de la salud sexual, recordemos que este material es para niños entre 4 a 12 años más o menos, para toda la básica primaria. Título de la educación sexual. Yo no sé qué es la educación sexual. Yo por eso he aparecido, Félix, para enseñarte qué es la educación sexual. La educación sexual es reconocer nuestros cuerpitos. Nuestros cuerpos. Claro, respetarlos. Y saber cuáles son sus órganos internos. Y que bueno, todas estas cositas que tenemos en el material educativo, podemos aprenderlas para aprender sobre nuestra educación sexual, para que respetemos a nuestros compañeritos, nuestras compañeritas. Lo que más me gustó en la historia del evento de Félix y Susana es como los dos adultos toman el rol de niños para enseñarles a los niños del colegio temas que son de cierta dificultad, como es la educación sexual y la convivencia sana. Félix, de felicidad; Susana, de salud. La felicidad y la salud, los dos grandes propósitos de la existencia humana. Seres integrales, seres felices, seres saludables, que convivimos en armonía. Luego de enseñarle a los profes cómo usar el material y de la llegada de los personajes a la institución, es el momento de que los niños interactúen con el contenido de Félix y Susana. Yo entré, fui muy bien recibida, saludé a los niños, la profesora continuó con la actividad que estaba haciendo, les repartió las fichas del material didáctico de Félix y Susana. Con esas fichas ellos armaban cuentos. Las fichas las podían organizar de la manera en que ellos quisieran, darle la secuencia que quisieran. La profesora les dijo que debía tener un inicio, un nudo y un desenlace o un final. ¿Este equipo ya tiene listo el cuento? Sí, señora. ¿Quién quiere empezar a hacer la narración del cuento? Muy bien, Mayerly. Empieza, ¿sí? Había una vez un niño que siempre hacía las cosas mal y el papá siempre le gritaba. Él siempre le gustaba llevar su libro debajo del hombro para siempre leer. El papá lo agarraba de la mano y se ponía muy enojado. El papá salía corriendo y él todavía seguía enojado y el niño triste. Y el niño estaba llorando mucho y soñando con el hermanito. Y el niño le estaba explicando a la mamá que el papá le estaba gritando mucho y la mamá se puso enojada. Muy bien. Lo que más me gustó de la actividad de No Más Abusos es que el niño por medio del juego muestra lo que a diario vive y gracias a eso el maestro puede buscar las estrategias de cómo ayudarle, de cómo ser un apoyo para él, de cómo enseñarle que es importante que él exprese lo que le está sucediendo. Regañaba mucho, muy bien, Michael, que el papá lo regañaba mucho. Yo tengo una inquietud. ¿Qué pasa con el hermanito? ¿Por qué él estaba soñando con el hermanito? ¿Dónde está el hermanito? ¿Dónde estaba ese hermanito? Estaba en el cielo. El hermanito murió. Ay, qué pesar. ¿Qué le pasó al hermanito? Se murió. ¿Por qué? ¿De qué murió el hermanito, Mayerly? Porque el papá también lo regañaba mucho. Y le pegaba mucho. O sea que el niño murió porque el papá lo golpeó muy duro. Ay, bueno, está muy triste esta historia. Natalia, ¿tú les quieres preguntar algo más? Sí, la mamá le dijo algo al papá. Sí, le dijo que al niño no lo volviera a regañar, que porque él todavía no está muy grande para hacer las cosas bien. Entonces lo que favorece este material es que el niño exprese, manifieste situaciones alrededor del tema y la profesora pueda allí también, o los profesores puedan determinar qué tan impactado está ese niño por una situación de ese sentido y pueda tomar acciones preventivas o reparadoras frente a la situación que tienen los niños y niñas. Si yo tuviera la posibilidad de trabajar con el material de Félix y Susana y por medio de él me diera cuenta que algún estudiante está pasando por ciertas situaciones, yo entraría directamente a hablar con el niño de qué es lo que le sucede. Preguntándole de a poco qué es lo que él está viviendo, qué es lo que le afecta y a partir de eso entraría más a fondo con la familia para hacer un apoyo porque eso es lo que yo busco como una docente.
Jennifer, ¿me quieres contar por qué el papá estaba tan enojado? Sí, el papá estaba muy enojado porque tomó mucho y llegó a la casa muy tarde y después le puso a decirle groserías a la mujer, a la esposa delante de los hijos. Después él se las aventó encima y le empezó a pegarles. Y después la mamá y los hijos estaban llorando porque él los había golpeado. ¿Qué debe de hacer un papá y una mamá con sus hijos? Sacarlos adelante. Cuidarlos y protegerlos. Muy bien, felicitaciones. Este cuento les quedó muy bonito. La profesora Linet me llevó a un salón donde estaban trabajando el taller de las familias. Estaba el psicólogo Eugenio de la institución, era el que estaba trabajando la temática del padre ideal, utilizando el material de Félix y Susana. Hubo 4 grupitos, los grupos hicieron cada uno su padre ideal con partes del rostro. Al color de los ojos dentro de esto se dio pues alguna discusión de cómo el padre no importaba lo físico, ni sus ojos, ni cómo se pintaba el cabello, ni nada que tuviera que ver con el físico, simplemente de cómo daba normas, cómo respetaba y quería a su hijo y cómo era un apoyo para él. La familia indiscutiblemente es un escenario educativo, el primer escenario educativo, y que los niños vivan un proceso en el aula, pero que cuando lleguen a sus casas y sus familias también estén sintonizados con ese mismo lenguaje, con esa misma dinámica de aprendizaje frente al cuerpo, sus aprendizajes, su reconocimiento, su cuidado, y eso cómo influye en la convivencia es fundamental. De ahí que Félix y Susana le dé una relevancia tan grande al trabajo con las familias desde el empoderamiento del docente. La actividad termina con una reflexión por medio de un espejo. El psicólogo Eugenio dio un espejo por cada mesa y cada padre se miraba en el espejo, dándose cuenta que él era un padre ideal, reconociéndose y valorándose como tal. En esa cajita yo vi a una mamá ideal, porque para los niños, pues nuestros hijos, seamos lo que seamos, para ellos siempre vamos a ser un papá o una mamá ideal. Después del taller de las familias, la profesora Linet me llevó al aula donde estaban trabajando el acompañamiento del docente. Hoy lo que vamos a hacer es que, fruto de la experiencia del proceso de transversalización que ustedes han tenido con el programa... La transversalidad, según mi conocimiento, es la que se encarga de relacionar el alumno, la institución y la sociedad. Transversalidad desde Félix y Susana es poder utilizar el material que se les entrega a las instituciones educativas desde cualquier asignatura del currículo. La educación sexual y la sana convivencia no pueden estar limitadas a una hora específica o a un horario único. Debe estar abordado y debe abordarse y puede abordarse incluso desde todas las asignaturas, y para eso está diseñado el material que nosotros les entregamos. Vamos a coger unas fichas bibliográficas. Vamos a identificar una necesidad presentada en el aula de clase o en la institución educativa, la vamos a plasmar y la colocamos en el tablero. ¿Les parece? El acompañamiento a los docentes es un factor clave del éxito del programa. A trabajar con ellos en el empoderamiento, en el desarrollo de prácticas y experiencias de aula, conocer permanentemente qué dudas, qué situaciones, qué nuevas preguntas les están surgiendo con el uso del material y de la metodología que se ha entregado con Félix y Susana, es necesario y para nosotros es relevante a la hora de hacer la evaluación del proyecto, porque son los docentes justamente los que le van a dar continuidad y sostenibilidad a este proyecto y a este programa y todo lo que se deriva de él, porque las preguntas que ellos tienen son las que surgen de la realidad que están viviendo los niños, y es esas realidades las que tenemos que empezar a abordar y a trabajar con mayor pertinencia cada vez. De ahí la relevancia de acompañar a los docentes de manera continua. Me sentí muy bien en el acompañamiento de los docentes porque tuve la oportunidad de escuchar cada una de las experiencias que han vivido dentro del colegio. Además, tuve la oportunidad de escuchar cómo cada uno tiene diferentes estrategias, cómo busca soluciones a los problemas que cada estudiante o que la misma institución tiene. La educación sexual en los primeros años es fundamental porque desde allí se sientan las bases para el desarrollo
posterior del individuo, empezar a generar esos procesos de reconocimiento de sí mismo, de reconocimiento del cuerpo, nombrar su cuerpo, saber los sentidos, las emociones que se experimentan en ese cuerpo y en interacción con los otros desde los primeros años, es fundamental. Nosotros creemos que desde ahí empezamos a sembrar territorios de paz, escenarios de convivencia que van a permitir una sociedad mucho más sana, mucho más feliz, mucho más consciente de lo que es el individuo en interacción con el otro. Félix y Susana es un programa de educación sexual y sana convivencia, creado por la Fundación Sura en el 2008. Su objetivo es entregar en las instituciones públicas un material que sirva para orientar a los niños de preescolar y básica primaria. Inicialmente se elige y se analiza un colegio. Si sus necesidades requieren del apoyo del programa, se prepara a los docentes para el uso del material pedagógico. Luego el colegio recibe a Félix y Susana a través de una obra de teatro donde los niños se divierten y se familiarizan con los personajes. El material se empieza a usar en las aulas en medio de cualquier asignatura y a través de diversas didácticas educativas. De esta manera, los niños y niñas aprenden a quererse y a reconocerse a sí mismos, aprenden a tener una comunicación abierta sobre su cuerpo, a relacionarse sin miedo, cuidando y respetando a los otros. Al mismo tiempo, los profes aprenden a enseñar de una manera no tradicional, permitiendo espacios de expresión, donde antes había temor, y siendo constantemente acompañados para resolver en grupo las diversas problemáticas que se dan en medio de la enseñanza. Lo más importante es que también se educa a las familias para lograr un cambio social en el que los niños logren crecer sanos y felices desde el colegio y desde el hogar. Seguramente, ahora Natalia tendrá mucho por aprender y por enseñarles a los niños del jardín infantil en el que es voluntaria. Mi punto de vista sobre la educación sexual ha cambiado bastante porque me di cuenta que es importante dar a conocer que no solamente se trata del hecho de la reproducción y no solo se trata sobre hablar de cómo prevenir un embarazo, de las enfermedades que se pueden dar frente a una relación sexual, sino además de mencionar que la educación sexual hace énfasis a cómo me relaciono yo conmigo misma, con el entorno, el hecho de las emociones, del sentir, del querer, de valorar. Como futura profesora, la experiencia de Félix y Susana me deja las ganas de seguir continuando con mis estudios, de transformar y querer lo que voy a hacer, de sentir que es una vocación y no tan solo una profesión. Natalia se dio cuenta de que la educación sexual tiene que ver con todas las etapas de la vida, que es importante empezarla desde los primeros años, que esta incide en las relaciones interpersonales que se tienen. Por eso la educación sexual se relaciona directamente con la sana convivencia. Aprendió además que integrar a los docentes y a las familias en estos procesos es fundamental para la transformación de comportamientos y actitudes, para lograr seres capaces de expresarse y relacionarse desde el cuidado y el respeto por sí mismos y por los demás.